Desapariciones misteriosas. Personas, grupos de personas, tripulaciones marinas o aéreas que pueden desaparecer en un parpadeo, dejando a investigadores, a familias y al mundo de cabeza, con la pregunta latiendo en lo más profundo de sus mentes. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Por suerte, muchas veces, las fuerzas policiales son capaces de detectar evidencia y recursos para construir un camino hacia un final satisfactorio, en el cual el desaparecido o desaparecida pueda volver cómodamente al resguardo de sus familiares y seres queridos. Pero hay otros casos, en los cuales las desapariciones son tan súbitas, que dejan a los investigadores pasmados, perdidos o desanimados al notar que cada pista posible solo conlleva a otro callejón sin salida, a enfriar un caso, a tratar de olvidarlo con los años y el estigma de saber que quizás nunca puedan resolverse. En este video verás 5 casos de desapariciones misteriosas y sin explicación. Probablemente, el caso más famoso que verás a lo largo de esta lista. El caso de Madeleine McCann es sin dudas un caso perturbador por la cantidad de misterio que lo rodea. Se trata de una niña británica que desapareció en el sur de Portugal, más precisamente en Praia da Luz, en Algarve, en el año 2007. Es hija de Kate y Gary McCann, y posee 2 hermanos mellizos, Sean y Amelie McCann. El escenario en donde se produjo la desaparición es, por decirlo de alguna forma, extraño. Según el testimonio de los padres, el jueves 3 de mayo de 2007, la madre de familia acostó a Madeleine y a sus hermanos, dejándolos solos en el apartamento y con la puerta sin seguro, mientras ella y su esposo se iban a un bar a cenar y tomar algunos tragos con sus amigos. Dicho bar se encontraba solo a unas calles del departamento. A las 21:30, Kate McCann asegura que fue a revisar a los niños y que la niña Madeleine no estaba, y también exclamó que las puertas del departamento y la ventana estaban abiertas. El aviso de desaparición a la policía portuguesa se dio poco después de las 22 horas. Sin embargo, el misterio y las sospechas empiezan desde el vamos, puesto que hay muchas contradicciones entre los testigos y el testimonio de los McCann. Por ejemplo, el padre de Madeleine asegura haber visto a la niña por última vez a la 21:30, chocando con el testimonio de su esposa, que asegura que para esa hora la niña ya había desaparecido de su cama. Esta última también había declarado que la puerta del departamento y la ventana estaban abiertas, lo cual fue negado a la policía por otro testigo del caso que realizó un turno posterior a la desaparición. También se criticó que a pesar de estar en una situación de sospecha, los McCann abandonaron el país de Portugal. Durante el mes de agosto y gracias a una unidad canina de la policía británica, se encontró restos de sangre y esencia de cadáver, junto con evidencia que podría sugerir uso de sedantes tanto en el departamento que había sido ocupado por los McCann durante su estadía en Praia da Luz, como en el auto que habían alquilado. La abuela de la niña confesó que usaba sedantes para dormir debido a su condición médica y que solían ser administrados en pequeñas cantidades a los niños. Esto planteó una hipótesis en la cual la madre, Kate McCann, suministró el sedante a la niña para que ella y su esposo pudieran ir al bar, pero accidentalmente le dio más de la cuenta y, al volver a revisar, la niña había muerto. Su madre, en la desesperación por ocultar el cadáver, lo golpeó, lo cual pudo haber producido el sangrado que se detectó en la habitación. Pero
de igual manera, no se tienen evidencias concretas, debido a que el ADN encontrado en el departamento solo coincide un 88% con el de la niña Madeleine. El hecho de que la policía portuguesa tardara meses en aceptar la ayuda de las fuerzas británicas, y en su ineptitud para tratar correctamente la escena del crimen y realizar una investigación forense adecuada, y su apunte a sospechosos teniendo vaga o nula evidencia que pudiese relacionarlos, esto combinado con pistas falsas, testimonios de personas que aseguran haber visto a la niña Madeleine en diferentes partes del mundo, la teoría del secuestro por parte de una red internacional de pedófilos o una red de adopción ilegal, la irresponsabilidad de los padres y la posible implicación de la misma policía hacen que todo el caso de Madeleine sea un rompecabezas con muy pocas piezas en su lugar. Sin duda este caso da para un video al futuro. Número 5. El día 3 de octubre de 1955, el Joyita zarpó del puerto de Apia, en Sinaloa Occidental, con destino a Facaofo, en Tokelau. El objetivo de este viaje era proveer a Fafaoco con personal médico, alimentos de primera necesidad y de corcho, para llenar la bodega de copra, que es la principal producción de Tokelau. El Joyita llevaba a bordo a 25 personas, 16 miembros de la tripulación incluido el capitán y 9 pasajeros, así como 18 metros cúbicos de corcho en sus bodegas. Sin embargo, la alarma sonó el 6 de octubre, debido a que el barco no había llegado a destino cuando la estimación de tiempo de viaje era de 48 horas. Esto alertó a las fuerzas aéreas de Nueva Zelanda, que procedieron a desplegar un dispositivo de búsqueda que, tras despegar de la bahía de Laucala, sobrevoló la ruta que debería haber seguido el Joyita desde Apia a Facaofo. Al no obtener resultado, la búsqueda se amplió durante la semana siguiente. El quinto escuadrón de fuerzas aéreas neozelandesas escrutó casi 100.000 millas cuadradas sin éxito, por lo que el 12 de octubre se suspendió el operativo. 37 días después de su desaparición, un sujeto identificado como Gerald Douglas, capitán del Tuvalu, un barco de pasaje que cubría la ruta de Suva, en las islas Fiji, a Funafuti, en Tuvalu, avistó al Joyita cerca de Vanuatu, en islas Fiji, el 10 de noviembre de 1955. El pequeño barco estaba abandonado, fuertemente escorado y a la deriva. Los primeros en subir a bordo se encontraron con un espectáculo insólito. Una vez constatado que no había ni rastro de la tripulación ni del pasaje, se percataron de que también habían desaparecido el diario de a bordo, los instrumentos de navegación y las provisiones, pero lo absolutamente sorprendente fue lo que encontraron en cubierta. Delante del puente estaba desplegada una toldilla y cerca de allí, un escalpelo médico, un estetoscopio y vendas manchadas de sangre. De los 18 metros cúbicos de corcho de la carga faltaban unas 4 toneladas. No había ninguna pista que arrojara algo de luz sobre este misterioso acontecimiento. Los investigadores se entrevistaron con personas relacionadas con el barco y con aquellos que iban a bordo. El único dato concluyente descubierto fue que el barco no tenía permiso para llevar pasajeros, y por otro lado, nadie pudo dar información sobre la existencia de botes salvavidas en el Joyita. También se averiguó que la instalación de radio era insuficiente. Una de las hipótesis sobre la tragedia del Joyita ha propuesto que fue atacado por piratas malayos o por pesqueros japoneses, quienes pudieron asaltar el barco y asesinar a todos sus ocupantes.
Otra teoría supone una pelea entre el capitán y algún miembro de la tripulación, cayendo el marinero por la borda y quedando herido el capitán, quien pudo ser atendido por algún doctor que viajaba entre el pasaje, y amenazado el buque por alguna fuerte tormenta. Su mermada tripulación, ante la imposibilidad de hacerlo navegar, lo habría abandonado, subiendo a los botes de salvamento junto con los pasajeros, entre los que se encontraban una mujer y 2 niños. El capitán, herido, al negarse a abandonar la nave, habría quedado bajo la toldilla. Más tarde podría haber sido descubierto por piratas, quienes pudieron haber saqueado el barco, arrojando al mar al capitán, ya muerto o moribundo. Todo esto obliga a hacernos algunas preguntas. Si las bodegas estaban llenas de corcho, lo que convertía al barco en insumergible, ¿por qué abandonarlo? Si se salvaron en los botes, ¿cómo es que no pusieron el caso en conocimiento de las autoridades? Nunca más se supo de ningún tripulante que abordaba el Joyita. Número 4. Amelia Earhart fue una talentosa aviadora estadounidense, considerada como una de las pioneras en la aviación, famosa por sus marcas de vuelo y por tratar el primer viaje aéreo alrededor del mundo siguiendo la línea ecuatorial. Amelia llevaba sin dudas un talento nato para la aviación. En 1928 viajó desde Nueva York al sur de Gales. Fue gran activista de la aviación entre mujeres, tanto que en 1929 impulsó una carrera aérea para mujeres que sería desde Los Ángeles a Cleveland, alrededor de Estados Unidos. Rompió récords de velocidad para mujeres en su avión Luquet Vega. Acumuló reconocimientos como ser la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, ser primera persona en hacerlo 2 veces, tener la distancia más larga volada por una mujer sin parar y el récord por cruzarlo en el menor tiempo. En 1934, anunció que la próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico, desde Hawái a California, y después a Washington. 10 pilotos lo habían intentado y murieron. Ella lo logró. Ese mismo año también realizó el primer viaje solitario de Los Ángeles a Ciudad de México, y de allí a Nueva Jersey. En 1935 comenzó a planear hacer un viaje alrededor del mundo. De realizarlo marcaría 2 hitos, sería la primera mujer en hacerlo y tendría la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador. Según ella era el vuelo que le quedaba por realizar. La idea de este viaje alrededor del mundo era utilizar una ruta distinta a la utilizada habitualmente en ese tipo de travesías. Amelia, junto a su copiloto Frederick Noonan intentarían, como lo dije anteriormente, circunvolar el mundo siguiendo la línea del Ecuador. Iniciaron el viaje el 1 de junio de 1937, volando desde Miami hasta Sudamérica, de allí a África y posteriormente a las Indias Orientales. En 30 días, Amelia y Noonan habían realizado ya 33.000 kilómetros, con algunos percances en la aventura, sobre todo con la cantidad de gasolina necesaria y el mantenimiento del avión. La pareja ya se encontraba en la penúltima parte del viaje, y tenía como objetivo la isla Howland, que se ubica geográficamente al lado de Australia. La isla era diminuta, por lo tanto se le había ofrecido a Amelia varios barcos de la Armada con el motivo de ayudarla en la navegación, y también la presencia del barco guardacosta Itasca, que estaría esperándolos en la costa de la isla con motivo de proporcionarles el combustible necesario para continuar con su viaje. La última transmisión registrada de Amelia se dio el 2 de julio de 1937, en medio de un temporal. En esta transmisión, Amelia comunicaba que tendrían que encontrarse encima del Itasca, pero que era incapaz de localizar al navío. También comunicó a la Armada que la falta de combustible era inminente.
En ese momento, las comunicaciones cesaron. Las mismas trataron de restablecerse durante las 2 horas siguientes a la desaparición de la pareja de aviadores, sin ningún éxito. Se destinaron 9 barcos y 66 aviones a la búsqueda de Amelia y Noonan, sin ningún éxito. Se estableció oficialmente que el avión se quedó sin gasolina y se estrelló en el Pacífico antes de llegar a destino. En posteriores investigaciones y gracias a la última transmisión de Amelia, se intentó delimitar la posible zona de aterrizaje, y realizaron una búsqueda utilizando un sonar, sin ningún éxito. La búsqueda de pistas continuó de la mano de diferentes organismos e investigadores, y surgió una nueva teoría la cual apunta a que el avión no se estrelló en medio del mar, sino que tuvo un aterrizaje forzado en una isla cerca del destino, la Nikomamoro. Esta teoría indica que luego de la transmisión, Amelia decidió dirigirse a las Islas Phoenix, a 500 kilómetros de la isla Howland, como un lugar de aterrizaje alternativo. En la isla Nikomamoro existe un reporte de un accidente de avión que involucra a 2 náufragos. Un hombre y una mujer cuyas descripciones encajan con la pareja de aviadores. Otro hecho que refuerza fuertemente esta teoría es que en 1940 se halló un zapato y unos restos humanos en la isla. La asociación TIGAR, destinado al rescate de aviones históricos, asegura que la aviadora realizó más de 100 pedidos de auxilio por radio, cuya señal rebotó en diferentes partes de los Estados Unidos. En 2018 esta misma asociación reexaminó los restos encontrados en 1940, y declaró la veracidad de esta última teoría. Sin embargo, hay fuertes evidencias que respaldan que este estudio es una ventana de humo para sacarse de encima a uno de los misterios más desconcertantes de la aviación. Otra teoría más descabellada afirma que, luego de la última transmisión, Amelia y Noonan se dirigieron a las Islas Marshall, que en ese momento estaban dominadas por los japoneses. Allí fueron capturados como espías y ejecutados. O bien, tras una serie de negociaciones con Estados Unidos, llevados en secreto para evitar un conflicto diplomático, y se les permitió regresar a su país con identidades falsas. Pero esta teoría suena más a la típica paranoia conspirativa. En cualquier caso, la historia de Amelia Earhart es la más misteriosa de la aviación americana, y de la cual probablemente nunca tengamos una conclusión definitiva. Número 3. La batalla de Galípoli tuvo lugar en la península turca de Galípoli, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. En este episodio particular de la Gran Guerra ocurrió una de las desapariciones masivas más famosas y enigmáticas de la historia. 50 años después 3 soldados neozelandeses contaron esta historia durante una reunión conmemorativa de la QANZ, siglas conocidas para identificar a la alianza entre soldados australianos y neozelandeses. El relato de los testigos afirma que, el 21 de agosto de 1915, durante el ataque de la península de Galípoli, vieron al 4º batallón de Norfolk, formado por 267 hombres, dirigirse a socorrer al cuerpo del ejército del Comando Unido de Australia y Nueva Zelanda. Años después y terminada la guerra, Inglaterra exigió a Turquía la liberación del batallón capturado. Pero los turcos aseguraban que ellos no habían capturado a ningún batallón inglés. Este relato se apoya sobre el testimonio hecho 50 años después de la campaña de los Dardanelos, y los testigos lo relataron con el objetivo de documentarlo. Sin embargo, encuentran ciertas contradicciones con respecto a otros documentos de guerra ingleses, que indican que se trataba de un batallón y no de un regimiento como los testigos declaran.
También que el hecho sucedió a 5 kilómetros de la ubicación que los testigos suponen. A esto se le agrega otro hecho curioso, que el 5º batallón de Norfolk también fue reportado como desaparecido luego de un ataque, y del cual se encontraron 122 cadáveres a partir del 23 de septiembre de 1919. Se cree que el resto de cuerpos que los cuerpos de los 145 soldados que faltan hayan podido ser mezclados con la tierra de un campo de batalla ahogado bajo un calor terrible, que podría haber sido un factor de putrefacción acelerado, y que el 4º batallón de Norfolk desaparecido pudo haber compartido este mismo destino. Sin embargo, existe otro texto que relata un episodio similar, escrito poco después de la campaña, en el que no se encontró ninguna contradicción ni afirmación dudosa, y cuyo testimonio parece claramente más confiable. Se trata del informe final de la Comisión de los Dardanelos publicado en 1917. Según este documento, una extraña bruma, que reflejaba los rayos del sol, cubrió la bahía y la llanura de Suila el 21 de agosto, desdibujando las trincheras ocupadas por los otomanos y permitiéndoles, de ese modo, disparar más fácilmente sobre los aliados. Pero por más extraño que esto pareciera, tal fenómeno meteorológico era al parecer corriente en la región. Igualmente ese mismo día 21 de agosto, en el curso de la tarde, el informe cita un ataque a la famosa Cota 60 por 3.000 hombres de la Quanz. Aún así, algunos autores siguen viendo allí el relato de un hecho real y justifican las contradicciones sobre la identidad del batallón o la fecha de aparición de la extraña nube, aduciendo ciertas faltas en la memoria que serían del todo normales después de 50 años. No es tampoco menos cierto que los documentos oficiales de la época hablan de una nube de gran tamaño suspendida muy cerca del suelo. Sea lo que sea que haya sucedido, nunca más se supo nada del 4º batallón de Norfolk una vez que ingresaron a esa nube misteriosa. Número 2. Era el 6 de abril de 1987. Eran cerca de las 6 de la tarde y, David Guerrero acababa de regresar de la escuela junto a su hermano. David era un niño bastante introvertido, no salía mucho, era responsable y buen estudiante. Pero sobre todo, sus padres lo consideraban un niño prodigio con los pinceles. David poseía gran amor y talento a la hora de realizar hermosas pinturas, tanto así, que esto era un factor importante en su vida. Ese día 6 de abril era especial para él, puesto que una de sus pinturas sería parte de la exposición, recorriendo la Semana Santa, que se iba a inaugurar en la Galería de Arte La Maison, en la calle Parcent. Entonces David se vistió de manera elegante y partió desde el portal de su casa a la parada del autobús, que se encontraba más o menos a 100 metros. Cuando su padre pasó por el centro de pintura para recogerlo, algo que hacía todas las noches a las 9, no lo encontró. Preguntó al conserje, pero nadie le había visto aquella tarde. David nunca llegó a la Galería de la Maison. El padre del chico se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado allí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de medianoche, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. Se realizó una exhaustiva búsqueda, se revisó la provincia de arriba a abajo, aldeas cercanas, se trató de investigar en las fronteras, con nulo resultado. Era una desaparición muy intrigante, porque tampoco había testigos. Solo lo vieron salir de su casa, pero ningún chofer de autobús que paraba cerca de la casa de David reconoció al chico, ni siquiera lo vieron. Por las fechas en las que desapareció, se dio la visita de la reina Doña Sofía a la capital malagueña y, puesto que esa zona correspondía a uno de los itinerarios trazados, había rigurosa vigilancia, tanto de agentes de paisano como uniformados. Esto llevó a la policía a descartar la hipótesis del secuestro.
puesto que ninguno de los vecinos vio algún vehículo o al niño acompañado de algún adulto. Es más, la mayoría de los vecinos relata que ni siquiera lo vieron dirigirse hacia la parada del autobús. Es como si se hubiera desvanecido al salir de su casa. También se investigó la teoría de que fue una fuga por voluntad propia. Sin embargo, los padres niegan completamente esta posibilidad. Declaraban a David como un chico dedicado al arte, responsable y serio, que no le gustaba bajar a la calle a jugar, solo se quedaba con su hermano a pintar. De esta teoría surgió que quizás, el chico podría haber sido convencido, mediante engaños y falsificaciones, por alguna red de falsificadores de obras de arte que querían aprovechar su habilidad con los pinceles. Las primeras señales condujeron hacia Lisboa, después de que un matrimonio de profesores canarios afirmara haberlo visto acompañado de otros muchachos de su edad pintando vírgenes en el suelo por las zonas más turísticas. El gabinete de prensa de la Policía Judicial Portuguesa confirmó que existían más testigos que ratificaban la presencia de David en un barrio de los suburbios. Hubo diversos testimonios de avistamientos del chico en diferentes partes del mundo, como es habitual en estos casos. Otra pista surgió cuando la policía, 3 años después de la súbita desaparición, encontró una servilleta en un hotel malagueño. Esta servilleta tenía escrita la leyenda: David Guevara, Huelín. Este último nombre corresponde al barrio donde vivía. En dicho establecimiento estuvo alojado un par de meses, coincidiendo con la desaparición, un acaudalado suizo de 70 años, aficionado a la fotografía. Había conocido al chico, que le hizo una caricatura del rostro y que guardaba en su casa. La policía se desplazó de inmediato a Berna, pues sospechaba que podía haberle prestado cobertura económica para que abandonara Málaga. Las indagaciones chocaron con un serio contratiempo. Aunque localizaron rápidamente su vivienda, había fallecido de muerte natural pocos meses antes. La esposa les mostró el laboratorio fotográfico y toda la colección de imágenes tomadas por el difunto, muy acostumbrado a parar a la gente en la calle para retratarla. Pero en ninguna aparecía David. Hubo diferentes pistas más, que aparecían luego de años, pero todas conducían a un callejón sin salida. Desde su desaparición no se ha tenido ni una sola pista falible acerca del paradero del ahora llamado niño pintor de Málaga. En 2016, falleció su padre, por lo cual la familia lo tuvo que dar muerto luego de 29 años de desaparecido. Esa triste familia vivirá siempre con la intriga y el dolor de no tener ni idea de qué pasó con David. Su madre ha declarado que su cuarto se encuentra exactamente igual a como estaba cuando él desapareció. Sus pinceles y pinturas, borradores y lienzos en blanco, estanterías con los libros de arte como si nunca se hubiera ido. Como si en cualquier momento fuera a volver a casa para cenar y dormir. Como si nada hubiese pasado. Como si el tiempo se hubiera quedado atrapado. El rostro de sus padres muestra el sufrimiento arrastrado durante tanto tiempo. Se aferran a la esperanza del retorno de su hijo. No en vano, por las noches, el cerrojo superior de la puerta del domicilio no se cierra con el anhelo de que cualquier día o noche vuelva al hogar. Solo imagínate, por un segundo, que en lugar de David es algún miembro de tu familia. ¿Crees que podrías aguantar el dolor y la incertidumbre de no saber qué sucedió? La intriga y desesperación de la que nadie puede sacarte. Eso es lo que vive esta familia desde aquella tarde de 1987. Desgarrador, número 1. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y que te suscribas si quieres ver más contenido similar. En mi canal puedes encontrar videos de distintos formatos siempre relacionados al terror y las creepypastas. Que tengas unas buenas noches.